escrito una novela en la que hay dos espacios, que son la ficción y la realidad. El asunto se titula Después del amor. Déjame que te pregunte primero, ¿qué hay después del amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Qué hay después del amor? Supongo que no hay una respuesta universal para esa pregunta. ¿Qué hay después del amor? Depende cómo haya sido ese amor, cada uno cómo lo ha padecido, cómo lo ha sufrido o cómo lo ha disfrutado. En esta novela, Después del amor, hay una colección de sentimientos, de emociones, de vivencias, pero sobre todo en esta historia lo que hay después del amor es más amor. Detrás de cada personaje lo que hay es una adaptación de su propio dolor convirtiéndolo en amor. Y no hay nada más grande que eso. Desde la ausencia, desde el desgarro por la pérdida de una madre, la forma en la que los acontecimientos van atropellando a los personajes, al final lo que trasciende es una sensación de amor. Nos han querido, parecen decir los personajes de esta novela. Los personajes dibujados son casi de ficción, porque de pronto un hombre se encuentra con una mujer en un tren. Pero fíjate, son estas veces que de repente el escritor se encuentra con una historia que la ficción la va a convertir en realidad y la realidad es puramente ficción, ¿no? O literatura más que ficción. Porque esta novela tiene un arranque puramente realista, un tren, un hombre, una mujer que se miran, que cualquiera podría decir, la vida no va así. Y en cambio fue así, ¿no? Entonces aquí se dan la mano probablemente mis dos grandes pasiones, ¿no? La literatura y la capacidad de ficcionar y la capacidad de armar personajes y tallarlos. ¿Y el periodismo? El periodismo y la realidad. El periodismo es la realidad. El periodismo es la realidad, sin duda, ¿no? El periodismo está presente en esta novela, casi te diría más como técnica a la hora de construir la novela, que como parte del propio entorno, ¿no? Es verdad que son personajes que escuchan la radio, que es lo que les conecta a la vida, son personajes que leen los periódicos, que incluso los personajes se descubren a ellos mismos en los periódicos y eso va guiando la propia trama de la novela, ¿no? El periodismo está presente por pura casualidad, te diría, ¿eh? No ha sido una intención la de teñir de periodismo la novela, ha sido la propia historia la que me ha llevado a bucear en la prensa, a hacer mucho periodismo para ser rigurosa con los hechos. Investigar. Investigar, sin duda. Investigar, pero no tanto en los libros de historia, que también, por el marco que tiene esta novela, sino en las hemerotecas de los periódicos, que son los que te tiñen de humanidad, a todos los personajes, por la forma en la que se escribía antes, por la forma en la que los periodistas vivían las historias y podían escribirlas, porque yo creo que los periodistas no hemos cambiado tanto a la hora de vivir un acontecimiento histórico, pero sí en la forma de plasmarlo en la prensa, en el papel. En aquella época, estamos en los años 30, no había tele, había radio, sí, pero no había tele. Y el periodista tenía que describir, tenía que transmitir sentimientos al lector, cosa que hoy en día yo creo que se ha perdido mucho en la crónica del día a día, ¿no? Estamos en un periodismo muy de comillas, de claro. Ahora volvemos al periodismo, pero regresemos al amor. Esa pasión con la que un hombre, por otra parte, afectado por la política, cae no en las redes, sino en la voluntad del amor. ¿Cómo era ese hombre de verdad? ¿Cómo era Escofet? No creo que sea excluyente. El hecho de dedicarse a la política no te exime de ser pasto de las pasiones. Sí, pero vivir al mismo tiempo las dos pasiones. Esto es la grandeza de la historia. A mí lo que me llamó la atención es que un personaje como Federico Escofet, capitán de caballería, al mando, al servicio de la Segunda República, al servicio del presidente Macià y después del presidente Companys, compaginaba su apariencia de matrimonio perfecto con la aventura que vive con esta mujer, el amor absolutamente apasionado que les lleva a los dos a dejarlo todo por vivir la historia, ¿no? Estas dos formas de ser y sobre todo la trastienda de la gran historia que hay detrás de los grandes personajes, historias como la de Carmen Trilla, ¿qué hay detrás de personajes que protagonizan las portadas de los periódicos?
probablemente veleidades poco confesables, como la del propio Escofet, ¿no? Eso a mí me llamaba la atención, que creo que es algo bastante común entre los periodistas, saber qué hay detrás de los grandes personajes, ¿no? Federico Escofet era así, era un hombre coqueto, era un seductor, era un hombre al que le gustaba que lo rodearan, que lo escucharan, era un hombre, por lo que me ha contado su biógrafo, además coqueto, ciertamente un poco vanidoso también, y que se dejó engatusar, solo que con el matiz de que aquí el amor fue profundo, o sea, no fue una historia pasajera. Carmen fue el amor hasta el final de los días de Carmen, no de Escofet. Hay una voluntad también de ir a los hechos a partir de la investigación periodística. Tú eres una persona, una periodista, trabajas con la realidad, tienes cada día que dar noticias. ¿Por qué has escrito una novela y no una historia real? Bueno, vamos a ver, porque yo comparto mi pasión por el periodismo, que es mi oficio y en el que me he formado, con la literatura. Es decir, no me recuerdo haciendo otra cosa que escribir, incluso desde muy pequeña. Suena muy atópico, pero era verdad, esos concursos del cole o ese diario que todos escribimos de pequeños. De tal manera que compagino las dos cosas. El hacer periodismo es hacer periodismo, el hacer literatura es liberador. No me planteo escribir, por ejemplo, un libro de no ficción. No me lo planteo, es que para mí escribir literatura forma parte de mí misma, no me imagino haciendo otra cosa, ¿no? Escribir es una necesidad. ¿Y cómo salió a tu encuentro esta historia periodística que conviertes en ficción? Bueno, es que ahí te niego la mayor en cuanto a periodística. Es una historia real, eso sí, probablemente eso me atraiga desde el principio, que son las propias hijas de la protagonista las que en un momento dado, por mil motivos, probablemente muy íntimos, tienen la necesidad vital de reconstruir su propia historia y su propio relato y colocar las piezas de lo que pasó y lo que les pasó con su madre, ¿no? Estas dos señoras que hoy tienen 87 años contactan conmigo a través de un familiar, de estas cosas casuales que no siempre pasan, pero pasan, y aquí pasó. Y cuando ellas me empezaron a contar la historia en sí misma, sin saber la trascendencia histórica que podía tener el amante de la protagonista, ya me pareció una historia que merecía ser contada por todo lo que tenía, por lo que supone de pérdida de una madre, de sentimientos de un hijo, de gestión de esas ausencias, es decir, todos los temas que abordo en este texto me parecían literarios desde el principio, ¿no? Además, ellas nunca, en la primera conversación que tuvimos, pusieron en valor la figura de él. En cambio, luego un simple tecleo en Google me permitió descubrir quién era él, ¿no? Y aquello al principio me pareció una fatalidad, por todo el marco histórico, independencia de Cataluña, porque me conectaba demasiado con la crónica a la que dedico las horas de los días, ¿no? Pero bueno, al final aquello daba grandeza al personaje, ¿no? y daba también profundidad a la novela, y me permitía personalmente investigar un momento histórico muy concreto, situar a los personajes en cada momento, qué hicieron, cómo participaron, y la parte ficticia de cómo lo sintieron. Siempre digo que ese 6 de octubre de 1934, cuando Cataluña se independiza de España y declara unilateralmente el Estado catalán, y este hombre, Federico Escofet, estuvo allí, ¿por qué no pudo estar después de haber amado a Carmen? Sonsoles, ¿tienes alguna opinión sobre estas similitudes, la salida de tu libro y una situación que parece similar en el país donde se produce este encuentro? Bueno, hay una sincronía absolutamente casual, porque llevo trabajando en el libro tiempo. Es verdad que ya el pulso independentista catalán estaba encima de la mesa, pero no me movió para escribir esto. Puede haber similitudes en cuanto a la acumulación de desafectos, pero nada más, porque las sociedades son distintas. La sociedad de 1934 no vivió 40 años de democracia, ni 40 años de libertad, ni 40 años de derechos, que es el momento en el que ahora estamos, 2017. A partir de ahí se podrían encontrar, en lo que te digo, acumulación de descontentos probablemente, una situación de desafectos probablemente, el desamor de una historia de amor probablemente. Pero como todas las historias de amor de idas y venidas, a Cataluña se tiene que volver a encontrar con España, y España con Cataluña. Será ingenuidad. ¿Tienes alguna fórmula? No, se la tuviera, me iría a la puerta del Palacio de la Moncloa y se la diría a Rajoy, aunque fuera al oído. No lo sé, pero creo que diálogo, empatía, entendernos
y desde el respeto a la legalidad, eso queda claro, ¿no? Decías que la novela parte de tu pesquisa también profesional, buscando elementos de aquella época. En esa inmersión en la época a través de lo que has leído en la prensa, ¿qué sensaciones tienes de lo que pasaba entonces? ¿Se podía vislumbrar que este país se iba a hacer pedazos en un momento determinado 2 años después? ¿Qué te sorprendió de la dinámica cotidiana de aquella época? Bueno, vamos a ver, me pudo sorprender o me sorprendió precisamente cosas que ocurren ahora, que era entender todos los problemas políticos acudiendo a los tribunales. Cuando la ley de cultivos se lleva al Tribunal de Garantías, entonces que venía a ser una especie de tribunal constitucional y en el año 34 ya hablamos, y la tira por tierra, y eso genera un profundo cabreo en el gobierno catalán de Companys, en la Generalitat, entonces ya restaurada, se parece mucho a muchas cosas de ahora. ¿La fragilidad parlamentaria se podía parecer a la de ahora? Bueno, en cierto modo, pero ahí está, ¿no? La República, la Segunda República tuvo un bienio maravilloso del 31 al 33, pero después se vio que precisamente las minorías que gobernaban hicieron imposible que toda la obra de la República saliera adelante, ¿no? O incluso la inclusión de los ministros de la CEDA provocó el estallido final, ¿no? ¿Todo eso se parece a lo de ahora? No, no se parece a lo de ahora, pero en cambio esta tentación de los políticos de arreglar la política a los tribunales se podría parecer en algunos casos, desde luego no llevado a los límites de ahora, ¿no? Yo creo que el problema de Cataluña o el pulso independentista no se va a solucionar en una sentencia. Claro, es imposible ahora imaginar una similitud entre los políticos de entonces y los que tú ves ahora en el Parlamento, ¿no? Pero, desde luego, pero fíjate, más que con el gobierno de Companys me quedo con el de Macià, que fue capaz en un momento dado de pulso ya echado al Estado, de querer encauzar las ansias territoriales de Cataluña, que siempre las ha tenido, por otra parte, ¿no? Y ahí estuvo el gobierno provisional de la República y el gobierno de Macià tratando de encauzarlo y alumbrando el Estatut de Núria. Esto no es posible ahora, yo me niego a pensar que eso no es posible ahora. Renuncias por ambas partes, por ambas partes. El problema es cuando hay un choque de trenes al que vamos irremediablemente y una pérdida de legitimidad. Cuando el presidente de la Generalitat dice que no reconoce o no reconocerá una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué nos está llevando? Más que una pérdida de legitimidad de las instituciones, que son de todos, de todos. Yo no sé quién inventó la expresión un choque de trenes, pero es peor un choque de aviones. Sin duda, sin duda. Tienes una estirpe en tu trayectoria muy importante. Tú eres hija de un gran periodista que además ha publicado ahora un libro en el que transita por aguas turbulentas, Fernando Onega. Escribes y pones énfasis en la ficción como ambición. ¿Hay, por último, Sonsoles, alguna intención de matar al padre, es decir, al periodismo? No, yo creo que no. Que ambas ocupaciones son del todo compatibles. El periodismo a mí me permite un contacto con la calle, con los distintos acentos y sensibilidades que no me la daría la labor del escritor encerrado en su casa documentando solamente. Este libro, como probablemente otros anteriores, pero sobre todo este libro tiene mucho también de haber hablado con unos, con otros, de descubrir sensibilidades, de tal forma que mientras uno pueda fluir con el otro, trataré de compaginarlos y no veo motivo para no hacerlo, ¿no? Una última cosa, pero tiene que ser breve. Sí. ¿De verdad qué hay después del amor? ¿Tú lo sabes? No lo sé. ¿Más amor? También hay odio. También. ¿O literatura? Muchas gracias, Sonsoles Gracias. Onega. Gracias.